Quisiera abrir esta conferencia con una palabra de advertencia. Básicamente algo del trabajo que mencionó recién el pastor. Trabajamos con pastores y una de las cosas que más amo hacer es animar a los pastores, pero va a llegar el momento para eso. Una de las cosas que siempre necesitamos es advertir. Hace poco vengo de una conferencia de pastores donde estuve compartiendo algo de esto. Y para mí es sumamente importante que hablemos esto porque es la base sobre la cual tu ministerio va a perdurar o va a caer. Y tiene que ver con nuestra integridad moral en un mundo de relativismo moral. Con volver a recordar que el secreto de la vida es la vida secreta. Un pasaje que todos conocemos, vamos a abrir, y nuestro tema va a ser, lo van a tener así en pantalla, las 4 estaciones de una caída. Segundo libro de Samuel, el capítulo 11. Es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Voy a leer solamente los primeros 5 versículos. Segundo libro de Samuel, capítulo 11. Por si estamos leyendo versiones diferentes, puedes seguirlo desde la pantalla. Dice así la palabra de Dios. Aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen de campaña, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo el ejército de Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Un día, al caer la tarde, David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de muy hermosa apariencia. Enseguida David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y un sirviente le dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, el hitita? Y David le envió mensajeros y la hizo venir. Y cuando ella vino a él durmió con ella, y después ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. Y Betsabé concibió y envió un mensajero a David diciéndole, estoy embarazada. ¿Sabe usted cuál es la ciudad con más museos en toda América? México. Riquísima en su cultura, con casi, creo que son alrededor de 170 y pico de museos y más de 40 salas de exposición. Creo que a nivel mundial, este es un dato que lo he leído hace tiempo, no sé si todavía es así, solamente es superada por Londres y por París. ¿Tiene usted idea de la riqueza cultural que hay en esa ciudad? Pero le voy a contar de un museo, conocido naturalmente como MoMA. Es el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Por allá en los años 90 se estrenaba una exposición muy particular. Son esas exposiciones surrealistas. Y una sala, lo van a ver ahora, obviamente no es esa la figura, pero una sala, el expositor de surrealismo la llamó La Silla. Y en esa sala solamente había una silla. Y frente a esa silla, él había puesto un dispositivo y una escopeta de 2 caños. Estaba conectada a un temporizador que, según el artista, estaba programado, tenía un rango de programación de 100 años. Es decir, el disparo podía salir en 10 minutos, en 10 horas, en 10 años o en 90 años. Algunos decían que no era verdad, que el arma estaba cargada.
Pero él garantizaba que sentarse en esa silla generaba una adrenalina tan grande y el desafío era sentarse solamente 1 minuto en la silla. La gente tenía que pagar un ticket, tenía que llenar un compromiso legal de deslindar problemas legales al artista y al museo. Pero antes de que se inaugure la sala de la silla, hubo una interposición legal, un recurso, algo como un recurso de amparo, y no se habilitó la sala. Lo curioso fue que tuvieron que devolver a casi 2.000 personas que ya habían comprado su ticket por estar 1 minuto en esa silla. Y la pregunta para esta especie de ruleta rusa es, ¿por qué una persona puede pagar? ¿Por qué una persona puede estar dispuesta a correr un riesgo por 1 minuto de adrenalina en su vida? Y sospecho que una de las razones es porque todos pensamos lo mismo. A otros le puede pasar, pero a mí no me va a pasar. Y esta historia que acabamos de leer no trata de un pervertido, trata de un líder. Uno de los hombres más grandes de Dios que existió en la historia. Un hombre de quien se dijo, tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero esa historia que hemos leído es aquel día cuando David se sentó 1 minuto en la silla. Y el disparo salió. Y nunca más la vida de ese líder fue igual. Lo llamé las 4 estaciones porque, como ustedes vieron, el texto comienza diciendo, si estás leyendo Reina Valera no está ese dato, pero por ejemplo la NBI pone ese dato. Dice el verso 1, si lo tenemos ahí lo vamos a repasar. Dice que esto comienza en la primavera, que era el tiempo después cuando han terminado las lluvias y entonces ya los caminos están mejorados, están más firmes para que los ejércitos puedan hacer sus operaciones de movilización. Normalmente las campañas empezaban en esta época, por eso dice el texto, en la época que los reyes salen de campaña militar, salen a la guerra. Y todo comienza en la primavera, pero sabes, las caídas, el pecado, normalmente dibuja un proceso que es cíclico. Como son las estaciones del año, sigue el ciclo, primavera, verano, otoño, invierno. Primavera cuando el aire, el clima nos invita a disfrutar, cuando está tan hermoso todo. Es una estación que nosotros caracterizamos por lo romántico. Pero cuando menos nos descuidamos viene el verano que nos abraza con el calor. Y parece que el calor corre en el cuerpo. Ese calor caliente del verano que todo lo quema. Y cuando menos nos descuidamos, lo que sigue es el otoño. La savia baja hacia las raíces. Y el árbol es el mismo, pero ya no parece el mismo. Y empiezan a cambiar sus hojas de color y se caen sus hojas. Y pronto llega el invierno. Y usted mira ese árbol. Y ese árbol, aunque está vivo, parece muerto. Ese es el proceso cíclico que se vive en una caída. Nunca una caída en inmoralidad es de un día para otro. Todo empieza en la primavera. David estaba en la primavera de su vida. Es una época más o menos como esta del año. Estamos en el año entre 22 y tal vez 26, 27, un poquito más de su reinado. Es decir, David ya cruzó la barrera de los 50, es un hombre. Y va a comprobar aquí que no es cierto que cuando uno envejece los apetitos carnales van cediendo, porque uno va madurando y uno se va envejeciendo. Él ya no es un joven, pero él está en la plenitud de la vida.
Está en la primavera, está en un lugar en el que todo líder quisiera estar. Yo no sé si tienes tu Biblia ahí, mira 2 Samuel capítulo 3, verso 36. No sé si has leído alguna vez ese versículo. ¿Qué dice 2 Samuel capítulo 3, verso 36? Todo el pueblo supo esto y le agradó, porque todo lo que el rey hacía le agradaba a todo el pueblo. Es el sueño de todo pastor. Que todo lo que uno hace, todo el pueblo diga amén. Que todos estén contentos con las decisiones. Eso es lo que viven midiendo los políticos. La imagen positiva, la aceptación de la gente, la popularidad. Y cuando un líder llega a la primavera de su proyecto, cuando tiene la aprobación de todo el mundo, que haga lo que haga, todos van a estar contentos. Imagínense, David no es un niño. David peleó contra Goliat. David, que comenzó como un pastor, ahora es el rey. Para este momento, escúcheme bien, David todavía no ha perdido ninguna batalla y está a punto de perder la que más duele. Hasta ese momento es un guerrero tan hábil que nunca ha perdido una batalla. Cuando llegó al trono de Israel, la superficie de Israel era de 15.000 kilómetros cuadrados, ahora tiene más de 150.000 kilómetros cuadrados. Es decir, él ha extendido el poderío de la nación, ha logrado una hegemonía política y militar, como nunca antes Israel la tuvo. Todavía su estrella está en la bandera de Israel. Es el gran rey de la nación, es el gran rey del pueblo de Dios, es el dulce cantor de Israel. Él está en la primavera de la vida, está en un tiempo cuando tiene una economía saneada. Hay importaciones y exportaciones en Israel. Él ha estrenado un palacio, ha fabricado un palacio. Y tiene en su mano los planos para hacer el templo. Está en la primavera. Y sabe, ese suele ser el momento más difícil para los líderes. Cuando todo parece que va bien y uno se empieza a tomar ciertos permisos. Está siendo bendecido el ministerio, está creciendo la iglesia, me están invitando a predicar en otros lugares. Estoy viendo la gracia de Dios sobre mi vida, entonces me empiezo a independizar un poco. ¿Sabe? Por cada 100 hombres que pueden manejar la adversidad, hay uno solo que puede manejar la prosperidad. Y es ese momento en la primavera de la vida cuando los líderes tienden a tomarse permisos. Y eso suele ser el momento de la caída. Pero la primavera, cuando menos nos descuidamos, es seguida por el verano. El relato bíblico, si volvés al capítulo 11 conmigo, el relato bíblico es seguido inmediatamente por el verano. Inmediatamente, dice el capítulo 11, que David estaba disfrutando la primavera, el ejército había sido mandado a Rabá a pelear, y él sale a la terraza. Si fuera hoy, tal vez el texto diría, un día David estaba relajado, todo estaba en calma en su vida, en el ministerio, y estaba solo, y abrió la computadora, y entró a hacer scroll con su Instagram. Estaba un poco de ocio, pero dice el texto que él salió afuera y él vio a una mujer que era muy hermosa y enseguida empezó el verano. Él sintió cómo el calor empezó a subir en su cuerpo, cómo el calor lo empezó a quemar desde adentro. No podía dejar de mirar lo que estaba viendo. Usted tiene que entender que estamos hablando de hace 3.000 años. Toda Jerusalén son casas bajas. El único lugar que está por encima de las casas es el palacio. Desde el palacio se ve el caserío. El único lugar más alto del palacio fue el templo, pero todavía no estaba construido. Y él sintió que el calor lo abrazaba. Inmediatamente mandó llamar un sirviente. Siempre
en los círculos de poder hay personas que son más confidentes, a quienes el líder le puede decir algunas cosas que no le diría a otros. Y llamó a uno de sus sirvientes y mire cómo dice el texto. Si me lo puedes poner, por favor. Mire cómo dice el texto. David preguntó, verso 3, a su sirviente, ¿quién era esa mujer? Y el hombre, mire cómo le responde. Normalmente en Israel a una persona se le identificaba por su genealogía, es decir, por quién es su padre. Pero este hombre parece que adivinó lo que David estaba pensando, porque le dijo no solamente quién era su padre, le dijo quién era su marido. Le está recordando que esa mujer es casada y que es la esposa de uno de sus valientes. No cualquiera vive cerca del palacio. Ahora este hombre le hace esta advertencia a David. ¿Sabe por qué? Porque cuando un hombre mira a otro hombre como está mirando a una mujer, ese hombre puede adivinar lo que el otro está pensando. Si yo miro a un hombre que está mirando con malos ojos a una mujer, yo casi puedo adivinar lo que él está pensando. ¿Sabe por qué? Porque yo tal vez he pensado lo mismo. Es la única razón por la que lo puedo adivinar. Todo hombre sabe cómo piensa otro hombre cuando lo mira, cómo se maneja y cómo mira. Y le da esta advertencia. Pero David la manda a llamar. Y Betsabé viene. Y ahora el verano es bien verano. Hay pasión, hay besos. Es un momento fantástico. ¿O usted cree que porque David está pecando no tuvo un orgasmo? El pecado tiene eso que atrae. Es placentero. El sexo no es pecado, pero sí la infidelidad, lo que está haciendo David, el adulterio. Y esa noche de pasión, David está disfrutando el calor de un momento de intimidad. Pero inmediatamente empieza el otoño. Después de eso ella se levanta y se va. Y es como que la savia, como pasa en los árboles, empieza a bajar. Y todo empieza a calmarse. Y las hojas se van cayendo. Y la mujer aparentemente no tiene contacto con David por un mes porque no había evatés en ese momento. No había manera de saber cómo hacer un análisis para saber si estaba embarazada. Entonces tiene que haber pasado por lo menos un mes hasta que le toca a ella su periodo menstrual y ahí ella se da cuenta. El verano ha pasado y ha empezado el otoño. Y le manda a decir a David, estoy embarazada. Y el resto ustedes lo conocen. Aquel día empezó el invierno de David. Todo pasó tan rápido. En un mes vivió la primavera, el otoño y el verano. Y ahora tiene más de 20 años por delante de invierno. Él cuenta en los Salmos cómo él se secó en su vida. Cómo se envejecía mientras callaba todo lo que estaba viviendo. Pero te aseguro que si vos lo hubieses cruzado a David, mientras él está haciendo todas las trampas para tapar esto, que ya todo el palacio lo sabe. Ustedes saben que cuando Urías viene, Urías no quiere ir a su casa, porque todo el palacio sabe. Cuando una mujer entra al palacio, está en el cuarto del rey, se va. Usted sabe cómo son esos ambientes. Y David lo emborracha, lo quiere hacer ir a Urías, tiene que urdir una tramoya para que finalmente Urías sea eliminado. Pero mientras todo eso está ocurriendo, David está en el invierno. Te aseguro que si te lo hubieras cruzado a David en el palacio en ese tiempo y le hubieras preguntado, ¿cómo estás, rey? Te hubiera respondido como le has respondido a cada persona que te hizo esa pregunta hoy. Todo bien. Todo bien. ¿Quién sabe lo que está pasando? Por eso quiero esta noche terminar solamente haciendo una pregunta. Y es esta, ¿cómo protegernos? No voy a entrar más en la historia porque todos ustedes la conocen. Quería llegar a esto. Con ese background quiero simplemente traer esta palabra para mis amados consiervos
con siervas. ¿Cómo protegernos en un mundo de tanta presión? Lo primero es esto. Nunca, jamás pienses que a usted no le puede pasar. Nunca pienses como esa gente que compró el ticket y a lo mejor no está cargada el arma. Quiero decirle algo, el arma estaba cargada hace 20 años. Porque David hace 20 años, Dios dijo en su ley que cuando un rey subía en Israel no tenía que hacer como los otros reyes, que era formar un harén. Y esto lo hizo David. Es decir, en esa área él empezó a tomarse permisos y él estaba cargando un arma. Cuando uno empieza a jugar con los mandamientos de Dios y a tomarse permisos porque uno está en autoridad y porque uno no tiene que dar cuenta a otros, y David cargó el arma. Nunca pienses, a mí eso no me puede pasar. Incluso cuando tengas que restaurar a una persona que ha caído, nunca olvides de hacerlo, como dice el apóstol Pablo, considerándote a ti mismo. Dice el apóstol Pablo a los corintios, el que piense tan firme, mire que no caiga. ¿Sabe lo que está diciendo? El principal candidato para caer es el que piensa que a él no le puede pasar. Y la palabra, el verbo mirar, no puedo ahora profundizar mucho esto, pero el verbo mirar es como una balanza, está puesto en dos palabras, firme y caiga. El que piensa estar firme, mire y después caiga, que no caiga. Y es como uno debe estar atento. Hermanos, no tenemos poderes sobrenaturales, somos de carne y hueso. Tenemos una inclinación natural al pecado. No se olvide que Satanás, cuando era lucero y fue echado de la presencia de Dios, él arrastró consigo a una tercera parte de los seres angélicos. Es decir, tiene un poder de manipulación que pudo convencer a un tercio de los seres angelicales que no conocían el pecado, que eran santos, que no tenían otra experiencia que haber vivido delante de la gloria, majestuosidad de Dios, y él los logró convencer que había una opción mejor. ¿Se piensa que no lo va a intentar con usted y conmigo? Porque servimos a Dios hace tantos años. Segunda advertencia. Preocúpese más por su carácter que por su reputación. La reputación es lo que yo soy delante de los demás. El carácter es lo que yo soy delante de Dios. Dejemos de preocuparnos por la imagen y la reputación y lo que dicen. Y preocupemos verdaderamente por lo que importa, y es lo que Dios ve y lo que Dios conoce de nuestra vida. Tercero, construya relaciones fuertes. Uno de los recursos más hermosos que tenemos para caminar en santidad es la bendición de formar parte de una familia. ¿Se acuerda cómo Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:22, huye de las pasiones juveniles y sigue la piedad? Pero después le dice junto con, es decir, no lo podés hacer solo. Dios te ha provisto junto con los que de corazón limpio invocan a Dios. Así termina el texto. Es decir, este camino de luchar para vivir en integridad no es un camino que podemos caminar solos. Querido siervo, querido hermano, querida hermana, no importa el área en la que estés trabajando y cuán alto estés en una organización, todos necesitamos personas a quienes rendir cuentas. Necesitamos amigos íntimos que puedan hacernos las preguntas que nadie nos haría porque somos pastores. Le doy una lista que he sacado del pastor Chuck Swindoll que él le hace a los líderes en su iglesia.
cuando se reúnen en el equipo, les pregunta esto: ¿has estado esta semana en una situación comprometida con una mujer? Tenemos que tener la libertad de preguntar. Una persona tenés que tener por lo menos en la vida para eso. Otra pregunta que les hace: ¿te ha faltado integridad en algún asunto financiero? ¿Te has expuesto a algún material sexual explícito? ¿Has pasado tiempo adecuado con la palabra de Dios y en oración? Quinta pregunta: ¿le has dado tiempo a tu familia de manera prioritaria? Sexto, ¿has cumplido con los compromisos de tu ministerio? Y último, ¿me has mentido en alguna de las respuestas anteriores? Y ahí se pudre todo. Pero necesitamos los unos de los otros. Esto es muy sencillo, pero creo que te puede resultar muy práctico. Cuarto, vigile sus momentos de ocio. Decían los antiguos predicadores, la mente desocupada es taller del diablo, ¿no? Vigile esos momentos en los cuales usted se relaja, se descuida, no tiene nada que hacer. Haga gimnasia, esté ocupado, memorice la palabra. No se siente frente a una pantalla solamente para nada. Esos son los momentos más peligrosos. Y último consejo: nunca descuides tu vida espiritual. Yo no sé si notaste algo que dice el texto que hemos leído. Y dice que toda esta escena ocurrió al caer la tarde. Dice que al caer la tarde David se levantó. ¿Y por qué es importante ese dato? Porque el día judío, ¿cuándo comienza? Al caer la tarde. Y David había prometido delante de Dios que cada vez que empiece el día, él dijo así en el Salmo 55, a la mañana, al mediodía y al clamar la tarde, voy a clamar a ti, Señor, te voy a buscar. Y seguramente que esto fue parte de su vida por tanto tiempo, pero un día fue la excepción. Y en ese momento David no dejó de amar a Dios. Por eso es tan importante no descuidar nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros pecamos, no es porque no amamos a Dios. Cuando nosotros pecamos no es porque odiamos a Dios. Cuando nosotros pecamos es porque nos olvidamos un instante de Dios. Aquel día cuando David salió a la terraza, él puede ver de su terraza las casitas. Está cayendo la tarde y se empiezan a encender lucecitas en las casas. No hay energía eléctrica. ¿Sabe qué se está encendiendo? Las velas. La mamá en la familia judía enciende las velas y es el momento de la oración. Y los niños oran una oración por la bendición de Israel, de Jerusalén, y oran por su rey. Y mientras los niños de la ciudad están orando por su rey, el rey está mirando a una mujer. David se ha olvidado de los salmos que escribió. Se olvidó por un momento de donde Dios lo llamó. Se olvidó por un momento de las bendiciones que Dios le dio. Se olvidó por un momento de esos niños que oraban por él. Se olvidó del respeto que había ganado. Se olvidó de que era el rey. Se olvidó que era un siervo de Dios. Escuche lo que dice Dietrich Bonhoeffer, que es un teólogo alemán, muerto por Hitler. Escuche por favor con atención lo que él dice. En nuestros miembros hay una inclinación somnolienta hacia el deseo. Y esto es tanto repentino como feroz. Con poder irresistible el deseo se apodera de nuestra carne. Y de repente un fuego ardiente se prende en lo secreto de nuestro interior. Y en ese momento, escucha esto,
En ese momento, Dios parece esfumarse de nuestra conciencia. Dios parece que deja de ser real por un momento y lo único real es lo que estamos deseando. En ese instante, Satanás no nos alienta en odio contra Dios. Él no quiere que odiemos a Dios, solo quiere que nos olvidemos por un momento de Dios. Y entonces la lujuria se levanta desde el fondo de nuestra alma. Envuelve la mente y la voluntad del hombre en una oscuridad profunda. Nuestra capacidad de ver claramente o de diferenciar las cosas y de decidir nos son quitados de nosotros como si el piso se abriera debajo de nuestros pies. Le pasó a otros, le pasó a sus amigos, a algún amigo que usted conoce, le pasó a alguno de mis amigos, le puede pasar a usted y me puede pasar a mí. En octubre del 2021, quiero que vean esta imagen, 21 de octubre de 2021, Nueva México, un lugar, un estado de los Estados Unidos, y particularmente un lugar donde se han filmado decenas de películas. Se estaba filmando un set de la película Rust. Y hay una escena en la que tiene que haber un tiroteo. Y la persona encargada de entregar las armas a los actores, Alec Baldwin es el que usted está viendo allí, cuando le entrega el arma, le tiene que decir por protocolo al actor, arma fría. ¿Qué significa? El actor sabe cuando el encargado de la armería en el set le dice arma fría, le está diciendo el arma está cargada, pero son balas de fogueo. El arma está cargada, pero esto no mata. Y empezaron a filmar el set y usted sabe lo que ocurrió. Acaba de salir la sentencia del juicio que tuvo que enfrentar Alec Baldwin. Cuando él empezó a disparar con un arma fría, hirió gravemente a un compañero y mató a una compañera, que era la fotógrafa de la película. Nadie podía entender lo que estaba ocurriendo. Algo había salido de control. Estamos simplemente en una película. Esto no es la vida real. Estamos matando, pero no de verdad. Estamos con armas frías. Y mientras yo repasaba esta información, pensé, qué parecido esto es a la tentación. ¿Acaso porque cuando nosotros jugamos con la tentación, les llamamos incluso a hacernos la película? Empezamos a hacer una película en nuestra cabeza. Y no pasa nada porque es una película, son armas frías. Lo que yo estoy imaginando no pasa. A nadie se le ocurre, por ejemplo, que tener un mal pensamiento de resentimiento con una persona es arma fría, eso no hace nada. Nadie puede pensar que odiar a una persona se equipara a matar a una persona. Solamente a Jesús se le ocurre eso. Que dijo que el que odia a una persona y está haciendo esa película en su corazón, literalmente ha matado a su hermano. O el que está mirando a una mujer para codiciarla, se ha acostado con ella. Mi querido, el diablo no usa armas frías. Las armas del diablo están cargadas. Y todo líder tiene un blanco dibujado en la espalda. Una de las charlas que damos en los talleres para pastores, tal vez es un poco exagerado lo que voy a decir, pero una cosa que le decimos a los pastores es que el diablo suele sembrar una mujer en cada congregación para hacer caer al pastor. Y es muy fácil saber quién es. Pregúntele a su señora. Mi querido, esta es la historia de uno de los hombres que más admiro de toda la Biblia. Seguramente vos también. ¿Cómo no
cómo hemos llorado y nos hemos emocionado con la historia de David, con sus hazañas, con su grandeza, con su lealtad a un hombre que lo persiguió, con su amistad con Jonatán. Cómo hemos sentido sus salmos, cómo nos han consolado sus escrituras. Y sabes, él no tuvo que salir de su casa para caer. Wow. Hasta ese momento no había perdido una batalla. Pero se sentó un minuto y todavía está vacía esta silla. Y el disparo salió. Y tal vez algunos de ustedes están pensando, pero este es un mensaje para un campamento, para los jóvenes, para los adolescentes. No, no, no. Si usted está pensando eso, tenga cuidado. Lo estoy predicando para mí. Y no soy un joven. Porque todos sabemos que somos débiles. Y no hay un solo día en el cual un siervo de Dios no necesite la gracia de Dios para servir y para seguir adelante. Hermanos, si yo hoy estoy predicando delante de ustedes, es porque Dios ha tenido misericordia de mí. Porque muchos de los que estamos acá alguna vez nos hemos sentado en esta silla. Y si el disparo no salió, fue por la gracia de Dios, que hoy estamos todavía acá en el ministerio. Nunca lo olvidemos. Por eso, mi querido, servir a Dios en un tiempo como este es convivir con la presión, y tenemos que recordar que aunque es difícil convivir con la presión de la inmoralidad, siempre es más difícil convivir con sus consecuencias. Lo voy a repetir. Por difícil que sea convivir con la presión de la inmoralidad, siempre va a ser más difícil convivir con sus consecuencias. Por tanto, mi llamado simplemente es invitarte a que tengamos un corazón sensible a la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que no haya un solo día en que digamos, yo no necesito al Señor. Si hasta aquí hemos llegado es por su gracia. Pero en un mundo que se hunde en la inmoralidad, Dios quiere levantar hombres y mujeres que sean referentes, no perfectos, pero que no juguemos a sentarnos en la silla equivocada. Vamos a orar al Señor. Padre, abrazamos con nuestro corazón esta palabra como una advertencia para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar todo el tiempo de nuestra peregrinación en el temor del Señor. Sabiendo que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Para que podamos ser luz en un mundo de oscuridad. Y no hay un día, Señor, que no necesitemos tu favor y tu gracia para caminar en santidad. Señor, gracias por habernos guardado. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Ayúdanos a temer de jugar con el pecado. Y levanta, Señor, de este tu pueblo una generación de hombres y mujeres que aún mientras el mundo se sigue deteriorando, se pueden poner de pie para decir, pero yo y mi casa serviremos al Señor. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén.